te amen, que su gran ambición seas tú, que trasnochen soñando tu reino de justicia, de paz y de... Hermanos y padres, un saludo para todos. Les damos la bienvenida a la serie de talleres Saetas en manos de valientes. Lecciones prácticas sobre el discipulado familiar. Para comenzar, los invito para que oremos y pongamos todo esto en las manos del Señor. Padre, si nosotros creyéramos que en nuestra propia sabiduría pudiéramos gobernar nuestros hogares, no estaríamos aquí. Pero necesitamos tu guía y tu dirección. Y te pedimos que hagas de los nuestros corazones de carne, sensibles, que miremos a nuestro corazón y al corazón de nuestros hijos como tú quieres que sea. Gracias, Padre. Considera nuestras intenciones de estar a la altura de lo que tú quieres para nosotros. Amén. Amén. Hermanos, bienvenidos a esta serie de talleres que creemos van a ser muy edificantes, tanto para ustedes como para nosotros. Lo que queremos realmente mi esposa y yo es acompañarlos en una especie de aventura. Una aventura cuyo propósito es conocer a profundidad el corazón de nuestros hijos. Vamos a acompañarlos, no vamos a enseñarles, porque ustedes tienen suma experiencia en esto, pero es lo que mi esposa y yo hemos estado aprendiendo y comprendiendo en estos últimos meses, y ese es nuestro deseo, encender en sus corazones y en sus hogares la pasión por el discipulado familiar. Estamos aprendiendo y tanto mi esposa como yo luchamos con todo esto, con obedecer al Señor. Sabemos que no lo hemos logrado, pero como decía Pablo, proseguimos al blanco para obedecer al Señor como futuros padres, si es la voluntad de Dios que nosotros tengamos hijos. Esperamos que el Señor les hable a profundidad en estos días y que los anime a tomarse en serio el papel que Dios quiere que cada uno de ustedes cumpla en sus hermosos hogares en Cristo Jesús. Le doy paso a mi esposa que va a explicar algunas cosas que vamos a aprender y las que no en esta serie de talleres. Bueno, me da mucha alegría poder compartir con todos ustedes, así sea por estos medios virtuales. Como dijo Dani, lo que quiero decirles en este momento tiene más que todo que ver con lo que no vamos a esperar de este taller, que nos va a ayudar a pensar en lo que sí esperamos de este taller, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, este es un taller como para calentar motores. Ustedes mejor que nosotros saben que la paternidad es de toda la vida, es un trabajo de toda la vida. Entonces, con este estudio no pretendemos llegar a la meta, sino ponernos en el punto de partida. En eso que decía Dani, una aventura para ser fieles con el discipulado familiar. El segundo punto que quisiera como aclararles es que este estudio no es una lista de soluciones a las preguntas de paternidad que ustedes puedan tener. Por el contrario, y paradójicamente, es probable que después de este estudio ustedes tengan muchas más preguntas de las que ya tienen. Pero nuestro anhelo es que esas preguntas estén bien encaminadas, estén
que sean las preguntas correctas para ir delante de Dios a conseguir las respuestas correctas. Ese es uno de nuestros grandes anhelos. Este estudio tiene una parte práctica, ¿cierto? Tenemos una parte de un estudio bíblico, pero también tenemos otra parte de un estudio más acerca de la parte física, emocional, social, espiritual de los hijos, y entonces vamos a intentar que ambas enseñanzas simplemente desemboquen en unas tareas prácticas para ustedes. ¿Por qué? Porque, como decía, un señor que se llamaba Dennis Rainey, él dice que el trabajo de los padres se reduce a 3 cosas. Esas 3 cosas son hacerles saber a los niños que son amados, enseñarles a amar a Dios y enseñarles a amar a otros que son igual de pecadores o de imperfectos que ellos mismos, ¿cierto? Y finalmente, con este estudio lo que nosotros queremos es que realmente en la profundidad de nuestros corazones esté muy claro que los hijos son criaturas espirituales, criaturas eternas, que ellos son hermanos en Cristo en la actualidad o en el futuro mediante nuestra fe también, ¿cierto? Y por eso pues queremos como leerles un pasaje que está en Corintios, 2 Corintios 5, y dice: Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que quiero dejarlos con la pregunta: ¿es usted un embajador en nombre de Cristo para su familia? Con esa pregunta los dejamos para iniciar con la introducción de este estudio. Pues en efecto, hermanos, lo que queremos es que en lugar de revisar y pensar en cuáles son los posibles errores que tienen nuestros hijos, que miremos nuestro corazón antes que el corazón de ellos. Esto va a ser parte de este estudio y es parte muy importante de los talleres. Mirar nuestro propio corazón y después mirar hacia afuera. Los invitamos para que estén dispuestos para aprender de la introducción, no la primera lección, sino la introducción de las 6 lecciones que vienen. Es una introducción que hemos titulado El hogar según la perspectiva de Dios. Esperamos de todo corazón que este material sea tan edificante para ustedes como lo ha sido para nosotros. Dios los bendiga. Pues bien, hermanos, les damos entonces la bienvenida a esta serie de talleres titulados Saetas en manos de valientes. Y queremos comenzar con esta introducción titulada El hogar según la perspectiva de Dios. Durante muchos años creo que nos hemos interesado en nuestra iglesia por estudiar los grandiosos atributos de Dios. Me refiero con esto a que hemos querido hacernos a la imagen de un Dios tal cual lo narra la Biblia, es decir, un Dios justo, un Dios paciente, un Dios amoroso, un Dios también omnisciente, omnipresente y un largo etcétera. Por supuesto, Dios no puede ser entendido si no
aprendemos y conocemos estos atributos. Enseñarlos y estudiarlos permite que nuestra Iglesia tenga una sana comprensión teológica de aquel que a propósito es la cabeza de la Iglesia. Lo que me pregunto es si hasta este momento el amor, el perdón, la misericordia, la justicia de Dios han estado también presentes en nuestros hogares, como han estado presentes en nuestras iglesias. Si hemos sido igual de intencionales en que los atributos de Dios lleguen a impactar de manera profunda nuestras casas, nuestra relación con nuestras esposas y nuestros hijos, así como pretendemos que impacten nuestra relación como hermanos en Cristo dentro de la congregación. Y de igual modo, siento que en alguna medida hemos puesto toda nuestra energía en entender el modelo bíblico del siervo, del líder, del pastor o del diácono. Creo, sin embargo, que es justo que hagamos lo mismo cuando se trata de aprender sobre el modelo bíblico del hogar y en especial sobre el modelo bíblico del padre como cabeza del hogar, como compañía y sobre todo como discipulador de sus hijos. ¿Saben? El de Dios es un corazón familiar. De hecho, la Biblia describe a Dios como Padre, lo describe como Hijo y en tercer lugar lo describe también como esposo. Voy a darle algunos ejemplos de esto. La Biblia habla de Dios como Padre, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 9. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Habla de Él como un Padre nuestro. Asimismo, lo narra Malaquías capítulo 2, versículo 10, cuando dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Haz esas dos preguntas. Entonces sabemos que la Biblia habla de Dios como un Padre que, para quienes hemos creído, es un Padre muy amoroso y muy paciente. De hecho, la Biblia lo describe como el Padre de Jesucristo, en primer lugar; en segundo lugar, como el Padre de todos; en tercer lugar, como Padre de su pueblo; y en cuarto lugar, como Padre de los creyentes. Pero también la Biblia habla de Dios como un Hijo. Mateo 14:33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. De igual modo, Mateo 16:15 al 17 dice: Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que hace Jesús es confirmar la afirmación de Simón Pedro cuando dijo que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Y en tercer lugar, la Biblia también habla de Dios como un esposo. En Apocalipsis 21, versículo 2 lo vemos, dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Segunda de Corintios 11:2 dice algo similar: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. La Biblia describe a Dios como esposo de la iglesia, en primer lugar; en segundo lugar, como esposo de Sión; y en tercer lugar, como esposo de Israel y de Judá. De manera que, como hemos leído en las Escrituras, hermanos, si Dios tiene en verdad
un corazón familiar, creo que nuestra obligación como padres, esposos e hijos es preguntarnos si en el fondo nuestros hogares reflejan y funcionan según el modelo de un Dios que es a la vez Padre, a la vez Hijo y a la vez Esposo. Y de aquí surge, hermanos, la carga que sentimos mi esposa y yo por las familias de nuestra iglesia. No es que creamos que vamos a enseñarles a educar a sus hijos, de ninguna manera, porque nosotros por ahora no tenemos hijos. Lo que deseamos es encender en sus corazones y en sus hogares la pasión por alcanzar el estándar que Dios tiene en lo que a paternidad se refiere. Ustedes tienen una enorme experiencia cumpliendo el papel de padres y solo ustedes saben en el fondo de sus corazones si han sido fieles o no han sido fieles en ese sentido, o si hay aspectos en su paternidad que ustedes creen que deben mejorar. De manera que es bueno que nos preguntemos algo. Antes de ser padres, ustedes fueron hijos, todos fuimos hijos. Y creo que debemos preguntarnos, ¿qué cosas espirituales hubiésemos querido todos nosotros, como hijos, que nuestros padres nos hubiesen enseñado cuando éramos pequeños? De una cosa yo estoy seguro, hermanos, ninguno de ustedes quiere que sus hijos crezcan con el sentimiento de que ustedes pudieron haber sido mejores padres espiritualmente hablando. ¿Sabían que la Biblia menciona 17 requisitos que debe cumplir un obispo o un siervo de Dios? ¿Y sabían ustedes también que los 3 primeros requisitos hacen referencia primero a la relación con Dios, segundo a la relación con nuestras esposas y tercero a la relación con nuestros hijos? Veamos lo que dice Tito capítulo 1 versículo 6. Tito 1:6 dice que el anciano es el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. De hecho, los invito para que en sus casas también ustedes revisen lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 7. Allí están los 17 requisitos de un siervo de Dios. Pero, ¿qué significa cada uno de estos 3 aspectos que menciona Tito 1:6? Lo primero que exige la palabra de un varón de Dios es que sea irreprensible. ¿Qué es esto de ser irreprensible? A veces pienso que ser irreprensible es vivir, pensar, hablar, actuar como Jesús lo haría. ¿Cuánta santidad reviste nuestro día a día, nuestra cotidianidad? El hombre irreprensible es aquel que no merece reprensión. No es que pretendamos ser perfectos, sino que pretendemos estar atentos a lo que Dios tiene para decirnos frente a nuestra manera de gobernar nuestros hogares. A esto nos referimos cuando decimos que es necesario trasladar los atributos de Dios al contexto del hogar. Es decir, que si sé que Dios es justo, entonces yo debo obrar con justicia. Si sé que Dios es, por ejemplo, amor, debo demostrar amor a mi esposa. Si sé que Dios es paciente, yo debo serlo también entonces con mis hijos. No se trata de cómo me vean en casa mi esposa y mis hijos, sino de mi relación con Dios. De esto hablamos cuando hablamos de un hombre irreprensible. Si mi relación con Dios es sólida, hermanos, lo será también con mi esposa y con mis hijos. Ser irreprensible, por eso, es el resultado de una sólida relación con Dios.
Tito capítulo 2, versículos 7 y 8 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esa es, hermanos, la idea de un hombre irreprensible, aquel que demuestra en todo y con todos una preciosa dependencia moral de Dios. Ahora bien, ¿qué decir del segundo punto? Tito 1:6 dice también que el varón debe ser marido de una sola mujer. Y ustedes dirán en este punto: bueno, yo no tengo problemas, cumplo este mandamiento porque no le soy infiel a mi esposa con nadie más. La verdad, hermanos, es que creo que la Biblia nos está haciendo un llamado a comprender las cosas más allá de su sentido primario. Decir que soy marido de una sola mujer es decir que en efecto estoy cumpliendo mi papel como marido, como esposo. La definición de marido es muy básica. Dice la Real Academia de la Lengua que es una persona casada con relación a su cónyuge. Prestemos atención a la segunda parte de la definición: con relación a su cónyuge. O sea, el esposo no es ni debe ser una isla, un ser ausente de la vida espiritual, emocional y sobre todo de la vida cotidiana de su esposa. La Biblia habla aquí de un varón que pone sus ojos en Cristo para saber cómo ser cabeza espiritual y emocional de su esposa. El esposo es aquel que se entrega enteramente a ella, la ama y le da abrigo material, emocional y espiritual. Qué gran reto, ¿no? Finalmente, quiero que hablemos del tercer punto: que el hombre de Dios tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 4 lo dice de otra manera. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Me pregunto en este momento, ¿qué es lo que genera la rebeldía en los hijos de un creyente? Creemos que la mayoría de las veces la raíz del problema está en la relación del padre con sus hijos. ¿No han notado que muchas de nuestras actitudes frente a la vida son el resultado de la forma como nos relacionábamos de pequeños con nuestros padres? Aunque todo nos lleve a pensar lo contrario, tenemos que mirarnos a nosotros como papás antes de observar las falencias de nuestros hijos. Incluso es necesario echar un vistazo al pasado. Lo más importante, sin embargo, es trabajar como soldados para que ellos crean, como dice la Biblia, que tengan hijos creyentes. Es decir, tenemos que ver a nuestros hijos con ojos de evangelistas y pensar en ellos como futuros hermanos en Cristo, miembros de la Iglesia de Cristo. El del padre no es el papel de un verdugo, de un ente de tenebrosa autoridad en la casa. El del padre es el papel de un hombre que, como dice la Biblia, tiene a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Con toda honestidad. Así que, según 1 de Timoteo 3, del 1 al 7, y Tito 1:6, Dios quiere tres cosas de un varón. En primer lugar, que sea irreprensible. En segundo lugar, que sea marido de una sola mujer. Y en tercer lugar, que tenga hijos creyentes en sujeción con toda honestidad. ¿Por qué en este orden? Porque para tener a mis hijos en sujeción
y que ellos a propósito sean creyentes, crean en Jesucristo como nuestro Salvador, debo primero ser marido de una sola mujer en todo el sentido de la palabra. Y para ser marido de una sola mujer, como lo hemos visto en los términos en que lo hemos visto, debo primero y antes que todo ser irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Y en eso consiste, padres, el taller Saetas en manos de valientes, en que ustedes descubran lo que hay en el corazón de sus hijos, en sus vidas. Aprendan a discernir sus sentimientos y sus emociones, los conozcan, establezcan con ellos una relación elementalmente bíblica y pastoral. Este es un llamado urgente para nuestros hogares hoy. Debemos entender, hermanos, que la formación espiritual de nuestros hijos no es responsabilidad de la Iglesia. Valoramos mucho el apoyo que presta, por ejemplo, la escuela dominical y las maestras de la escuela dominical, pero el corazón de los hijos es responsabilidad de los padres. Así lo dice la Biblia y así lo vamos a descubrir en las próximas semanas. Nuestros hijos son los que deben ser evangelizados en casa. Y nosotros, los padres, somos los evangelistas y los que tenemos que discipularlos. Como seguidor de Cristo, ¿cómo está ejerciendo usted su paternidad? Ustedes son padres que están haciendo lo que dice la palabra de Dios. O mejor aún, ustedes simplemente son padres. ¿Qué están haciendo con ese rol, con ese papel? Pregúntense esto también. ¿En qué estoy fallando como siervo de Dios, como esposo de una sola mujer y como padre que guía a sus hijos con toda honestidad y que lucha para que ellos crean y sean salvos y futuros hermanos en Cristo? Si cree que tiene algo que decirle a Dios al respecto de estos 3 temas, escríbalo, reflexione, tome papel, tome lápiz, saque un momento a solas y sea honesto con el Señor, que Él está atento a nuestras oraciones. Y nunca, hermanos, nunca es tarde para tocar a la puerta del corazón de nuestros hijos, aun si ellos ya son mayores de edad. Creo que es el tiempo de reconciliarnos con Dios frente a lo que hemos aprendido hoy. Dios los bendiga. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y ve